Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Jordi Altimira. ¿Qué tal, Jordi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos. Estamos aquí, Confinados. exacto, confinados, en remoto, pero nosotros seguimos igual, como siempre, como si no cambiara nada. Fantástico. Sí, así, la vida sigue. La vida sigue a pesar de todo y en cualquier circunstancia, y más para los emprendedores que estamos acostumbrados a la incertidumbre y a los cambios, ¿no? Totalmente. Esto es un obstáculo más, pero una oportunidad también. Claro. Entonces, Jordi es consultor, emprendedor, formador, inversor. Sí, ¿Me equivoco? está bien. ¿Me dejo algo? No, está bien definido. Bueno, un poco también me gustan mucho las artes en general, también como elemento, pero sí, yo te diría que esas son mis facetas y me gusta tocar varios ángulos y sí, son esos, sin duda. Actualmente, bueno, uno de los proyectos por los que más se te conoce es por Lánzame, que es un vehículo de inversión, un pledge fund. Ahora nos explicarás qué es eso de un pledge fund. ¿Sí? Que ha invertido en muchos proyectos, pues entre ellos 21 Buttons, World Mastery y otros, ¿no? Ahora nos contarás un poco. Pero aparte de eso, bueno, te has formado mucho, has estudiado mucho, has sido portfolio manager, asset manager en Londres, ¿no? Que esto también tu visión de gestor de inversiones, y más ahora en tiempos de crisis, pues la verdad es que me interesa mucho. Y después también has sido emprendedor, has montado proyectos, los has vendido en Londres, y también pues sería interesante que nos contaras un poco. También tienes una escuela de negocio que estás formando gente muy potente, alguno de ellos trabaja en Factorial. Muy bien, me alegro que estéis contentos con el talento que estamos formando, sin duda. Bueno, La verdad es el que mérito sí. es tuyo, ¿eh? Y bueno, pues al final es una experiencia bastante amplia la tuya, ¿no? Sí, he sido una persona bastante inquieta en general. Tuve la oportunidad de estudiar ingeniería y de acabar mis estudios en París, en Polytechnique, donde fue una escuela exigente en este sentido. Vivir 3 años en París fue maravilloso y también formarme más en el mundo financiero y dar el salto más a Londres, donde viví 10 años y allí pues tuve la oportunidad de trabajar en banca de inversión, en un puesto de portafolio management en Credit Suisse, donde un poco viví los años de euforia de la banca de inversión y la peor de los batacazos y la peor de las crisis del 2008, ¿no? Donde yo todavía tengo grabada la imagen de Lehman Brothers y la imagen de todo el mundo desalojando el edificio en Canary Wharf, ¿no? Eso fue un golpe muy duro. Esa sensación de ir a la oficina y no saber si el día siguiente volverías. Por suerte, pues mira, yo aguanté mi puesto, pero realmente, bueno, pues ahora que estamos en un momento de incertidumbre y de crisis, yo siempre, bueno, en algunas charlas que estoy dando, digo, esta es mi tercera crisis, ¿no? Con lo cual de las crisis se sale, vamos a salir de esta también. Pero sin Correcto. duda eso fue una gran experiencia. Oye, yo tengo curiosidad, ¿cómo un ingeniero de golpe decide, me quiero dedicar al mundo financiero? ¿Cuál era el atractivo que le veías en aquel momento? ¿Qué era lo que estabas buscando? Y un poco, bueno, yo me formé en ingeniería industrial. El ingeniero industrial es un animal así bastante poliédrico, bastante generalista dentro del mundo de la ingeniería. Es el típico ingeniero que se apunta a ingeniería porque le gustan las ciencias, pero sin tampoco una gran, al menos en mi caso y en muchos compañeros míos, ¿no? Tampoco una gran vocación por la técnica, ¿no? Entonces, al acabar estudios en París, yo estuve unos años trabajando más en el sector energético, en construcción sostenible, en temas técnicos, pero vi que el campo más tecnológico no era mi vertiente, no era lo que a mí me acababa de llenar, y sentí una cierta inquietud por el mundo financiero, por el mundo un poco más asociado a esa parte, ¿no? Entonces, en París mismo ya me formé a nivel de un máster que realicé, que fue bastante útil, y rápidamente vi que París era una ciudad fantástica en la cual adoro y quiero profundamente para vivir y estudiar, pero para trabajar era un ecosistema desde mi punto de vista más complicado, menos flexible, y en tema financiero, pues sin duda la capital de Europa
en ese momento, y espero que a ver con el Brexit qué pasa, pero que en ese momento era Londres, ¿no? Y nada, me aventuré a ir allí sin muchas ganas, te diría al principio, porque Londres, a mí París me apasionaba, pero Londres es una ciudad que no me había traído desde el punto de vista más turístico, no me había apasionado y rápidamente me cautivó. Es decir, rápidamente, así como yo en París siempre me había sentido un extranjero, en Londres desde el primer minuto me sentí un londoner más, ¿no? Impresionante, lo cosmopolita, la actividad que hay y me atrajo muchísimo un poco la visión de la ciudad y en ese momento como la fuerza que tenía, ¿no? Bueno, un poco como que la formación que había hecho en París entre la parte financiera y la parte de Polytechnique era bastante estricta a nivel matemático y analítico, pues y en un momento en que la banca pues, necesitaba mucha captación de talento en este sentido, pues pude acceder a la banca de inversión y trabajar allí unos años en un ritmo bastante frenético, pero muy apasionante, sí. Cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo de una persona que trabaja en banca de inversión. ¿Qué es lo que haces ahí? Hay bastantes roles, ¿no? Dentro de la banca hay más de la parte más de asociada a trading, que aquí sería pues más todo lo que sería producto financiero y compra-venta, donde cada trader tiene un poco una P&L. Hay una parte más asociada a estudio en general, a desarrollo de producto o estudio macroeconómico en este sentido. Mi función es una parte más asociada a la gestión de portafolios de clientes, con lo cual pues, aquí pues, trabajamos mucho pues, la diversificación de carteras pues, de gran tamaño y era intentar pues, en este sentido pues, asesorar y mover la cartera de la mejor forma para con una posición de riesgo deseada por el cliente pues, lograr la mejor performance posible, ¿no? Esa era un poco la función. Entonces, bien, es un día, yo creo que es una buena escuela. Sí que es verdad que vivimos con todo el tema de derivados y todo el tema productos sofisticados en ese momento, una euforia que acabó pues realmente mal. Y realmente, pues bueno, la reacción posterior pues fue dura, ¿no? Vivimos pues un par de años o 3 años después de esa caída, pues que fue realmente pues, muy complicado, ¿no? El día a día. Pero bueno. En el último tiempo que estuviste ahí, ¿qué tipo de portfolio gestionabas? ¿Qué tamaño de portfolio y qué tipo de productos comprabas y vendías? Bueno, allá cogimos una visión mucho más líquida, una visión mucho más defensiva en general. Pues, trabajamos portafolios de mínimo 10 millones, de 10 a 50 millones era aproximadamente el valor, y pasamos a valores mucho más defensivos de renta fija, a compra de oro también, es decir, pasamos a la clásica visión de activos mucho más líquidos y mucho más defensivos y actuando de hedge a la situación donde nos encontramos en ese momento, ¿no? Vamos a ver si ahora estamos en un momento donde eso vuelva a suceder, pero bueno, tampoco creo que sea una crisis tan estructural. Vamos a ver. Porque yo, por ejemplo, si ahora yo tuviera 50 millones de euros, vamos a poner este supuesto, ¿no? Y quisiera invertirlos en esta situación actual, en momentos de crisis, ¿qué es lo que recomendarías tú? Yo ahora claramente iría a una visión muy de liquidez, de cash. No, es un momento de estar parado y de wait and see. Es decir, no, sería una colocación, producto muy líquido, muy cortoplacista y que no arriesgaría mucho en este sentido. Mucha gente es más valiente que yo en estos momentos y dice que es un momento de gran oportunidad y de atacar. Yo no, en momentos así de turbulencia siempre he sido muy, muy, muy cauto. Mira, yo por ejemplo en la compra de activos de bolsa tengo una tesis muy particular. Yo siempre compro valores que rompen máximos históricos. Esta es mi tesis de inversión. Caray, cuéntanos. No, esto es interesante este debate en el sentido de, y lo podríamos ligar en capital riesgo, ¿no? Es decir, yo creo que cuando inviertes, sea el activo que sea, hay
fundamentalmente dos elementos que son necesarios a la hora de invertir, ¿no? Que el primer elemento es, y muy, muy importante, es tener una tesis de inversión definida, una tesis de inversión clara. Y aquí pues pongo varios ejemplos, ¿no? Pues tú puedes tener si estás invirtiendo en real estate a nivel particular, pues puedes tener una tesis de inversión que sea comprar en las principales calles de cada ciudad del mundo, ¿no? Con lo cual pues es una óptica o es una visión de poco riesgo y potencialmente menor crecimiento del activo, ¿no? Es decir, esa puede ser una visión. Como en mi caso en bolsa, que yo pues me gusta comprar valores que rompen máximos históricos. Donde está el valor lo más alto posible, entonces es cuando yo entro en el valor. Eso es una teoría pues muy propia y que bueno, otros inversores también aplican. Y con un estudio de aparte de más asociado a trading, más asociado a fundamentales, a mí me gusta comprar valores que hacen esa tendencia alcista. Claro, la pregunta era, o sea, ¿compras los valores que hacen máximos históricos una vez ya han hecho los máximos históricos Sí. o antes? ¿O una vez ya los han hecho? En el momento que rompen, compro. O sea, por ejemplo, podríamos poner Microsoft, Apple y Amazon como ejemplos de trillion dollar companies. Sí. ¿No? Entonces, ¿Invertirías en estas tres compañías? No, depende. En el momento en que si esas empresas rompieran el máximo histórico que nunca han superado, es en el momento en que yo compraría esos valores. Antes no los compraría. ¿Vale? Vale, o sea, máximo histórico relativo a ellas mismas. A ellos mismos, correcto. Entonces, aparte, bueno, miro más cosas, ¿eh? Es decir, pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo he desarrollado pues, una tesis de inversión propia basada en ese elemento de rotura de máximo histórico, sumado de pues, un seguido de elementos de fundamentales que me gusta que tenga la empresa. Pues no me gusta comprar empresas muy apalancadas, me gusta pues que, pues, hombre, pues si el NFO es negativo, mejor. Bueno, un seguido de parámetros que yo he ido recopilando y yo he ido definiendo, ¿no? Y yo creo que este es un primer elemento que hay que tener a la hora de invertir. Una tesis de inversión. Sin ir más lejos, el capital riesgo es muy parecido. Es decir, cuando inviertes en startups, pues tú tienes que tener una tesis, ¿no? Una tesis definida, una tesis propia. Unos verticales que estás cómodo, una fase donde te sientes bien, unas métricas que en este sentido pues veas con buenos ojos, aprendizajes que tienes. Ese para mí es el primer elemento de invertir. El primer elemento es siempre tener una tesis. Para mí el segundo elemento fundamental es... y complicado, es tener información privilegiada, ¿no? Eso es, sin duda, para mí la segunda vertiente, la segunda ventaja competitiva, ¿no? Bueno, en el mundo más, digamos, del mercado de stocks es más complicado, ¿no? Tener o al menos yo no estoy en el nivel de tener un chivatazo de bolsa, ¿no? En estos momentos. Directamente es ilegal, diría yo, ¿no? Directamente es ilegal, pero bueno, ya esto de la confidencialidad ya sabemos que existe poco, ¿no? Pero bien, realmente es complicadísimo, ¿no? Aparte de ilegal. Bien, yo creo que una cosa interesante del mundo del capital riesgo en este sentido, con los que estamos más metidos en el día a día, es claramente la asimetría de la información. Entonces, la información, al ser altamente asimétrica, el hecho de un poco dedicarte al sector y tener, pues, conocimiento, cierta información extra, pues mira, pues conozco más los fundadores por tal motivo, o resulta que este proyecto ha salido derivado de no sé qué, o resulta que sé que en este proyecto va a entrar tal fondo y es un fondo que trabaja muy bien y eso me ayuda a asegurarme más el éxito futuro. Bien, hay un seguido de elementos más informativos que puedes tener ese punto extra de información que te permiten pues en este sentido, pues aparte de esa tesis, también tenemos otra ventaja asociada a eso, ¿no? A la información, entre comillas, privilegiada, ¿no? Me hace gracia porque de alguna forma veo como estos dos principios de algún modo contradictorios, porque por un lado es importante la tesis, que sería homogenización. Hablaríamos de homogenización de criterio. Y por otro lado hablamos de asimetría de información, que sería oportunismo. Sería sí. casi lo contrario, ¿no? Digamos, vamos a aprovechar esto que está pasando aquí, hoy, solo hoy, ¿no? Es interesante este concepto. Yo creo que, mira, en un fondo de capital riesgo tiene que haber los dos perfiles. Tiene que haber un perfil, pienso que analítico, potente, de defensa de tesis y de entender bien todos estos elementos, no tan solo en métrica, ¿eh? Es decir, el análisis tiene que ser
más abstracto y más variado en ese sector, pero sí que tiene que haber un seguido de patrones que pienso que son importantes definirlos. Pero en paralelo, yo creo que en un fondo tiene que haber una persona que sea un auténtico networker, es decir, un auténtico networker que esté totalmente metido en el sector, metido en lo que sería todos los contactos que puedan tener, que le permita pues, esa extra información. Si analizamos los inversores que invierten bien, un poco tienen estas dos vertientes todos. Entonces, no sé, si cogemos los grandes casos de éxito de inversión o fondos de inversión que invierten bien, francamente bien, observamos esos dos patrones, ¿no? Yo lo que observo es que se saltan la tesis a la torera. Bueno, bien, claro, porque es un mundo... Sí, las tesis están para saltarse también, ¿eh? Y sin duda, y nosotros mismos nos las hemos saltado y es normal. Es lo que te iba a preguntar, si miras tu portfolio, Sí. ¿cuántas compañías siguen exactamente la tesis que tenéis? Bien, ¿La a ver, mayoría o sí, todas? yo creo... No, todas no. Es decir, nosotros siempre decimos que invertimos cuando hay ya, por ejemplo, en una fase donde tiene que haber cierta métrica. Bueno, pues mira, esto ya sería, ahora me vienen en la cabeza dos proyectos que no teníamos esa métrica y decidimos invertir, ¿no? Pues porque pues los equipos en este sentido fundadores eran muy potentes, ¿no? Y era, pues en este caso, pues mira, Boom Fertility, no teníamos prácticamente métrica cuando invertimos, Consentios, otro proyecto de Van Sant, que también lo tuviste en el podcast hace unos días o hace unas semanas también decidimos invertir y tampoco teníamos en ese momento inicial mucha métrica. Bueno, sí que es verdad que hay momentos en que uno se salta su propia tesis, ¿no? Y eso es normal. La tesis también es algo dinámico, no hemos de pensar que es algo estático, es algo que va evolucionando. Y también hay un efecto, os diría, no perverso, pero sí que hay un efecto lógico. A medida que tú vas invirtiendo en un vertical o estás cómodo en una zona concreta y encima tienes la suerte de acertar con proyectos que son muy potentes, ¿qué sucede? Pues que realmente de ese vertical acabas aprendiendo muchísimo y estás de la mano de emprendedores que son espectacularmente potentes, ¿no? Con lo que, claro, cada vez te sientes más cómodo en ese vertical y cada vez te cuesta más salir y convertirte en generalista cuando estás tan a gusto entendiendo bien ese sector. A nosotros nos ha pasado con el fintech, ¿no? Este elemento y bueno, un poco pues sí que es verdad que hemos tenido que salir a proyectos más SaaS y proyectos más mobile porque tampoco podíamos cubrir en España todo, no había tantos proyectos de deal flow en fintech como para quedarse allí, ¿no? Pero bien, un poco eso es interesante, pienso. Perdona que vuelva atrás en el tiempo, cuando en tu época de portfolio manager. Tú has dicho que en estos momentos tú lo que querías es invertir en cash. Sin embargo, puede llegar a la situación en la que incluso el cash puede tener riesgo, ¿no? O sea, y esa es una pregunta que también nos hacemos muchos emprendedores, ¿no? Es decir, si tengo dinero en el banco ahora mismo, ¿está seguro el dinero en el banco? Porque hay riesgos de distinto tipo. Hay riesgo moneda, en Europa en general hay riesgo país, hay riesgo banco. Sí, sí, sin duda. Es decir, todo el sistema financiero podría fallar, ¿no? Yo creo que no estamos en este sentido, así como en 2008 sí que estábamos en un momento mucho más peligroso asociado a esa parte. Yo creo que el momento actual no es tan arriesgado en referencia a eso, ¿no? El sistema financiero yo no lo veo tan en riesgo en estos momentos. Sin duda, nosotros ahora, pues desde la parte más de consultoría en Advisor o las participadas que tenemos o todo el ecosistema emprendedor que estamos intentando ayudar ahora mismo, en este momento crítico, lo que está marcando más la foto actual es la posición de caja de las empresas, ¿no? Entonces, sin duda, si te coge ese momento con la caja llena, con un buen plan de contingencia, se puede aguantar bien. Si te coge en un momento de caja más bajo, pues bueno, aquí es donde se va a sufrir mucho más, ¿no? Entonces, es un tema muy de azar, de cómo ha cogido Totalmente. la caja, ¿no? Es decir, es así. Ahora iremos a los casos, a los planes de contingencia de las startups, que es un tema evidentemente que nos interesa. Por último, para acabar el tema de la bolsa, ¿tú crees que es mala idea? La típica pregunta que hace todo el mundo ahora. Ostras, están los stocks muy baratos. Voy a comprar. ¿Tú recomiendas no hacerlo?
Esto es un efecto, a ver, lo recomiendo haciéndolo con método otra vez y con tesis. Es decir, a ver, un valor, esto es un elemento psicológico que tenemos en bolsa, ¿no? Es decir, un valor que está bajando, ¿quién te dice que no puede bajar al cero? Es que ya Nadie. volverá a subir. Hombre, pues ya, Concretamente las aerolíneas tiene pinta de que bajarán a cero. claro, y volverán a subir, ya veremos. O quiebra, eso no está esto que todo lo que baja sube y todo lo que sube baja, esto es muy, muy relativo. Un valor que rompe un máximo histórico no puede subir más. Pues claro que puede subir más, puede seguir subiendo, ¿no? Si cogiéramos ahora el gráfico de Adobe, pues es un gráfico que, vale, va haciendo algunas correcciones, pero la tendencia en los últimos 5 años ha sido de ir así. Entonces, en cada momento nos pudimos haber planteado, esto no puede subir más porque está al máximo. No, pues ha seguido subiendo, ¿no? Con lo cual, Bueno, es bajar de cero no se puede bajar más, eso está claro. correcto. Subir siempre puede subir. Todavía no lo tenemos parametrizado. Eso puede pasar. Entonces, la visión de que un stock bajista es una oportunidad, yo lo pondría muy, muy en cuestión. O sea que siempre con tesis. Hay tesis de inversión que saben comprar en valores que desaceleran, pero hay que hacerlo. No es un casino esto, hay que tener un poco de conocimiento, ¿no? En este sentido. Esto es Vale. como el mundo más del business angel más amateur, ¿no? Que invierte en una empresa o en una startup porque dice, es que yo esto lo veo. Bueno, ya, pero yo el veo que ves, ¿no? Cuidado, con cierta tesis y con ciertos parámetros, ¿no? Yo creo que eso es importante. Vamos a seguir tu trayectoria, pasas de portfolio manager y entonces pasas a ser emprendedor y arrancas una compañía. ¿Qué Sí, a compañía ver, era? ¿Cómo fue eso? bien, aquí yo ya había tenido una experiencia emprendedora mientras estudiaba, donde montamos unas academias de refuerzo universitario que se llaman CEUS, que pues bueno, pues tenemos muchos alumnos actualmente, tenemos 2.000 alumnos al año y estamos con 5 centros en la ciudad y eso fue un proyecto muy interesante en mi Ostras, época. me acuerdo perfectamente. Esto está en la Universidad Politécnica de Barcelona, ¿no? De Sí, hecho, en el campus Nora ahí hay una allá hay una, allá hay una. escuela. Allá precisamente es donde impartimos el máster también en ese centro, ¿no? Ostras. Entonces, bien, bueno, eso fue una primera experiencia que a mí me llenó mucho. Desde muy joven me enseñó a lo que sería, pues, un poco, pues, estar muy en contacto con lo que ya es la dirección de personas. Y otra cosa muy importante, yo desde los 20 años me puse delante de una clase, ¿no? Y eso es de las cosas más gratificantes que yo he vivido en mi vida, es el hecho de haber tenido 3.000 alumnos, de estar delante de una clase. Yo soy un perfil bastante tímido que gracias a un poco pues, a esa exposición en público me ha permitido pues, expresarme bien, ser capaz de orar con ciertas garantías, de un poco pues, perder ese miedo. Y otra cosa muy interesante, de captar miradas muy rápido, ¿no? Cuando tú te pones delante de una clase, tienes que mirar si la gente te sigue, te entiende, si captas atención. Y eso rápidamente te dibuja un poco la forma de ser, ¿no? de la persona que tienes delante. Y leer eso a mí personalmente me ha sido muy útil. Tanto mi pasión por dar clases ha sido tan extrema que yo recuerdo que todos los años que he vivido fuera, yo, por ejemplo, en banca de inversión, que igual trabajaba 12 o 14 horas al día, yo cogía el fin de semana, me cogía un avión, me venía a Barcelona, daba 10 horas de clase sábado y 10 horas domingo, me volví a Londres, seguía toda la semana y así encadenaba 8 semanas, ¿no? Yo los cursos en la academia no los había dejado, ¿no? Eso para mí era algo que me llenaba muchísimo. Bien, yo creo que esa experiencia emprendedora la tuve allí, estuve varios años formándome y trabajando más en corporates y hubo un momento que, bueno, pues que sentí otra vez las ganas de emprender, ¿no? Y allí yo creo que capté un poco una oportunidad que venía de mis 2 experiencias profesionales. Yo en París había trabajado más el ángulo de la energía desde el punto de vista técnico, de eficiencia energética a nivel de edificio, y en la parte más financiera de banca de inversión había visto pues, más todos los activos de trading. Entonces observé que el mundo energético para corporate había
dos servicios muy separados, pero que tenían una gran sinergia, que era coger una empresa multinacional como podría ser Barclays y decir, a ver, Barclays, ven aquí, que yo lo que voy a hacer para ti es asegurarte que cumples toda la normativa medioambiental, asegurarte bajar consumos a nivel mundial y carbon footprint y emisión de CO2, y asegurar que la compra de electricidad y gas te sale al mejor precio. Combinar en la factura eléctrica lo que era bajar consumo y comprar de forma eficiente, esa doble sinergia en mercado no estaba explotada, no estaba realizada. ¿Vale? O sea, teníamos empresas que hacían las cosas por separado y sin mucha comunicación. Y a partir de aquí, pues, lanzamos un poco pues, lo que sería esa empresa, donde pues, empezamos muy bien, empezamos captando pues, clientes de una forma un poco bootstrap y original, porque lo que nos pasaba a nosotros es que íbamos a gran corporate y, claro, no pasamos ni el corte del departamento de compras, porque competíamos contra consultoras que tenían muchísima gente, ¿no? Nosotros éramos 4 gatos. Entonces, yo me di cuenta que la manera de captar a cliente era aprovechar los procesos de headhunt. Me alisté a todos los headhunters de UK para un poco entrar en lo que sería el reclutamiento de un puesto que, pues por ejemplo, si Barclays quería fichar al head de Energy, hacían un proceso que era increíblemente largo. Es decir, te reunías con los 5 heads, el head de Real Estate, el head de Property Management, el head de Facility Management. Te reunías con un seguido de personas muy seniors que era imposible acceder si no hacías un proceso de selección con ellos, ¿no? Entonces, al final de la entrevista, cuando había un poquito de conexión, yo les daba una tarjeta y les decía, bueno, yo no quiero trabajar para vosotros porque ya tengo una empresa, pero si os animáis a contratarnos los servicios, creo que os salvaremos de algún apuro, ¿no? Oye, ¿no se cabreaban? ¿No se cabreaban? Bueno, algunos sí, pero bueno, mira, si se cabreaban tenían 2 trabajos, ¿no? Y luego, pero a algunos le caías en gracia. Y yo recuerdo que precisamente lo de si tienes algún problema, estoy aquí para solucionártelo, se lo tomaron al pie de la letra. Y me recuerdo estar en Moscú, en una oficina de Barclays, con una situación tremenda, intentando salvar la situación con un estilo más mediterráneo que otra cosa, ¿no? Y realmente pues tienen, bueno, ganando contratos así, ¿no? Bien, yo creo que eso fue una experiencia buena. Sí que es verdad que en ese decurso tuvimos la suerte de tener un equipo muy potente. Yo no soy un buen CEO. Yo siempre que el proyecto crece un poco, me desvinculo de la posición de CEO, porque no es la posición que yo estoy más cómodo. A mí me gusta más el desarrollo de negocio y siempre pues en las empresas donde estoy intento poner una persona que actúe más en el rol de gerente, ¿no? En este caso en particular, dices arrancamos. ¿Quiénes erais los que arrancasteis este negocio? Mira, yo lo arranqué como socio, pero sí que rápidamente tuvimos la suerte de fichar a un trader muy potente en lo que es la compra de electricidad. Tenemos una persona muy potente también a nivel técnico, a nivel de dominio de eficiencia energética y de equipos, instalaciones. Una CEO muy potente, una mujer realmente pues, brillante en este sentido. Y luego, pues, a partir de aquí, pues, fuimos creando equipo en base a esos 3 pilares, ¿no? Claro, hubo un momento, aquí es donde nosotros pasamos, y la crisis de la banca de inversión fue mi primera crisis. La crisis de Alternergy fue una crisis muy particular nuestra, pero pasamos un muy mal momento cuando nos atacaron a mercado de forma muy agresiva y perdimos 3 o 4 cuentas muy grandes, ¿no? Allá, pues, tuvimos que reducir parte del equipo para reaccionar. Yo estuve 5 meses sin tener caja en la empresa. Lo pasé francamente mal. Entonces, es muy mal. Yo ahora mismo... Para entenderlo, ¿cuánta gente erais trabajando ahí? Mira, en el momento previa a la crisis éramos 12 personas. Entonces, tuvimos que quedarnos con los 4 perfiles que éramos al inicio que te he comentado, que decidieron aguantar sin nómina durante 5 meses. Con lo cual, pues bueno, el proyecto aguantó porque esta gente decidió apostar. ¿Erais socios los 4? No. ¿Quiénes eran los socios? Yo solo. ¿Eres tú solo? Vale. Yo solo socio. Entonces, ellos decidieron aguantar porque creyeron en el proyecto en este sentido. En ese momento ni hablamos de stock options, ni hablamos de phantom shares, ni hablamos de nada. Es decir, era un tema de
aguantaron por aguantar, ¿no? Cuando te puedo asegurar que el trader o los 3 perfiles se podían colocar al día siguiente en Londres, pero sin ningún tipo de problema y con un salario significativo. Le dimos la vuelta, después de sufrir mucho, a la empresa llegamos a ser 35 personas y es el momento que fue adquirida, en este sentido, por un grupo de Facility Management y realmente, pues bueno, yo creo que en ese momento, en la venta de la compañía, pues sin un plan de Phantom y sin un plan de Stock Options, sí que pienso que supe reconocer a esos 3 valientes que se quedaron en ese momento tan crítico, pues el premio asociado a lo que era poder haber vendido una empresa y que en este caso pues tuvieran una retribución equivalente potente, ¿no? O sea, bueno, los 3 socios en el momento de venta, los 3 trabajadores en el momento de venta seguían sin ser socios. sí. Y eso incluye también la CEO, la que pasó Sí. a ser la CEO, que era la trader esta Sí. Era contando. como... No lo habíamos articulado porque es que yo en ese momento es que no tenía ni experiencia, ni me lo había planteado, ni ellos tampoco. Entonces fue una cosa muy natural y a partir de aquí pues yo me encontré que era de sentido común en el momento de la venta reconocer ese esfuerzo como si fueran socios, ¿no? ¿Cuánto llegó a facturar la compañía? La empresa llegó a facturar 6,5 millones. Vale. ¿Vale? Y la venta imagino que debía ser por múltiplos de ventas, múltiplos de EBITDA. ¿Cómo se valoró? Sí, en este sentido fue múltiplo. Nosotros, a ver, ¿qué nos pasó en esa empresa? ¿No? Nos sucedió lo siguiente. La oportunidad que detectamos rápidamente con los años, el tema energético fue a más, ¿no? Entonces, todas las empresas de Facility Management, todas las empresas de Real Estate con CBRE, Richard Ellis, empresas muy grandes, vieron que ese servicio lo tenían que ofrecer. Con lo cual, rápidamente, o al cabo de 3, 4, 5 años, se pusieron todos a articular departamentos sólidos en este sentido. Yo esto lo observé y vi que un poco la competencia con verdaderos monstruos cada vez era más complicada, ¿no? Con lo cual, la potencialidad de crecimiento, estábamos a punto de abrir oficina en Nueva York, es decir, estamos creciendo, pero la potencialidad de crecimiento veía que el mercado se saturaba. Lo que era una saturación de mercado, a la misma, en paralelo era una oportunidad, porque algunos grupos de Facility Management se estaban quedando fuera de este juego, con lo cual nosotros éramos una empresa muy atractiva, uno, por fondo de comercio, pero sobre todo, más que por fondo de comercio, por ofrecer el servicio que ofrecíamos en un one shot. Si nos compraban, rápidamente la empresa podía hacer un cross-selling de nuestro servicio de forma muy rápida, ¿no? Y efectivamente eso es lo que sucedió. Tuvimos pues 2 ofertas en este sentido y no vendimos la empresa a la empresa que nos ofreció el mejor precio, porque vimos que el fit no era tan bueno y vimos que el equipo yo veía que no quedaba tan bien colocado en el futuro y pensé que, bueno, pues que tenía más sentido que fuéramos adquiridos por la empresa y donde en teoría la sinergia era mayor y nos necesitaban más, ¿no? Entonces, ¿Este proceso fue proactivo? ¿Tú saliste a llamar a posibles competidores o llegaron? Y esto de llegaron es una cosa que siempre me sorprende. A mí nunca me ha llegado nadie para nada en la vida en general, ¿eh? Siempre he tenido que ir yo a picar puertas. Fue muy natural por lo que te comentaba, ¿no? Es decir, yo cuando estás en el día a día de una empresa tuya, tú no te planteas la venta, ¿no? Es decir, al menos yo no me la planteaba, ¿no? En ese momento yo estaba en el día a día, estaba bueno, pues yo soy un perfil muy obsesivo cuando emprendo, ¿no? Es decir, entonces cuando más obsesionado estoy, mejor va el proyecto, pienso. Lo que, bueno, me consume a nivel de salud, ¿no? Pero esto es otro tema, ¿no? Pero, entonces, yo en ese momento estaba pues muy metido y realmente no estaba pensando ni mucho menos en un exit, ¿no? No tenía experiencia ninguna. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando empezaron los primeros approach en este sentido, tú también haces una reflexión y dices, oye, ¿es el momento de vender esto? ¿O esta oferta está bien? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿El mercado se está saturando en este sentido? ¿Voy a poder generar lo mismo por mí mismo con el entorno que me encuentro? ¿O es momento de esto reflexionarlo?
a ver, es una criatura que has creado tú con un equipo muy próximo, ¿no? Y ese paso para nada es fácil, ¿no? Pero pienso que en ese momento acertamos y creo que no, ni mucho Pero menos. recibiste una llamada. Sí. Sí, Recibiste sí. una llamada de un competidor, de dos concretamente, al mismo tiempo, casualmente, que te ofrecieron Bueno, dinero básicamente a cambio de la compañía. fue a través de una boutique de Money que nos contactaron, dos boutiques de Money que un poco pues estaban llevando el mandato de esa empresa para adquirir a una empresa del sector, ¿no? Y el motivo era ese, el motivo es que era un servicio que estaba cogiendo cierto auge y cierta madurez en el mercado y ellos se estaban quedando fuera y con poca capacidad de reacción, ¿no? Entonces, la adquisición era un tema de meterse a mercado rápido y de poder ofrecer el servicio, ¿no? Y un poco, pues bueno, éramos un poco, en este sentido, un caramelito, porque éramos una empresa que estaba trabajando con corporate, que tampoco éramos muy grandes, ¿no? Versus otros competidores y que teníamos el skill y la capacidad para ofrecer el servicio, ¿no? Y yo creo que eso, realmente, en una venta, y eso sí que mirando en perspectiva, hay que estar en el momento oportuno, ¿no? Y en el lugar que toca y en el momento que toca. Y esto Eso es difícil de conseguir, ¿eh? O sea, es fácil de decir ahora a posteriori, ¿no? Pero para alguien que la quiere buscar... Nosotros mismos, con las participadas que tenemos, pues en el momento que salimos, las ventanas de liquidez de salida son ventanas de liquidez muy concretas, ¿no? Y bien, es ese timing, es ese momento, no sabes cuándo volverás a tener una ventana de liquidez y no sabes nunca si vas a acertar o no, o si, oye, nos podíamos haber quedado en la empresa y al cabo de unos años haberla vendido por más, si la hubiéramos hecho crecer por facturación. Pues quizás sí, pero yo interpreto que no hubiera sido complicado. No lo sabremos nunca. Al final, lo que un dicho muy catalán que tenemos aquí, ¿no? El último euro que lo gane otro, ¿no? Es decir, hay momentos que cuando tú piensas que tienes un buen deal encima de la mesa, Hay que cogerlo. ¿Y tú te obligó a quedarte un tiempo en la compañía una vez adquirida o pudiste salir inmediatamente? No, yo estuve un par de años. A mí, realmente, esto es de las cosas que más me costó. Realmente tengo que reconocer que aproveché en ese momento para hacer el MBA y estudiarlo en ese momento. Es lo que se llama el vesting, ¿no? El vest Sí. in peace, ¿no? Que le llaman a Silicon Valley, en vez de rest in peace, es vest in peace, esperando que pase, ¿no? Y luego ya, Sí, siguiente cosa, ¿no? me costó mucho porque, claro, eso mentalmente tú haces un cambio, ¿no? Es decir, sí que es verdad que tienes un seguido de condiciones en la venta para que las métricas de la empresa vayan bien y parte del cash asociado a la venta va ligado a la performance que haces durante ese periodo que te quedas en la empresa, ¿no? Pero para mí esto ya no era tan una motivación, ¿no? Es decir, la motivación era que el proyecto era un proyecto que era mío, que no ya dejaba de ser mío, ¿no? Entonces, esos periodos, mira, si volviera a vender una empresa, ese periodo de permanencia me lo plantearía mucho, ¿no? O lo hablaría muy francamente, porque sí que es verdad que pues, por mi tipología, mi mentalidad, mantener la motivación en ese momento para mí es complejo, no es fácil, ¿no? Entonces, bien, pienso que hice un buen trabajo y pienso que hice una salida correcta, pero a nivel me pude dedicar bien al MBA también y aprovecharlo bien. En IES. Lo hice en IES, sí, y bueno, pues allá tuve la oportunidad de tener a un gran profesor como José Antonio Segarra y que marcó mucho mi visión de... ¿Recomiendas hacer el MBA a terceros? ¿Es algo que normalmente haces? Normalmente la gente que lo ha hecho lo recomienda, ¿no? Yo personalmente sí. Para mí, yo creo que el MBA hay que hacerlo en una buena escuela. Eso es creo que es importante. Yo creo que, y siempre en el MBA, yo creo que el patrón por el cual te apuntas es para, bueno, tener unos conocimientos, ¿no? O la voluntad inicial es, bueno, pues tener unos conocimientos más de 360 grados de la empresa y del mundo mercantil en general, tener una base de contactos como concepto y subir en una escala salarial o dar un paso en tu carrera profesional. Estos son los motivos iniciales. Yo creo que cuando acabas, o en mi caso, todos estos elementos pasan a un segundo plano. Y
y creo que es una experiencia vital muy intensa, de autoconocimiento muy interesante. Yo mejoré mucho en la gestión de equipos gracias a toda esa experiencia, aunque mi equipo actual no se lo crea, pero sí, yo mejoré mucho en ese sentido. Y sin duda es de la misma forma que a mí, pues estudiar ingeniería industrial de alguna forma, o estudiar humanidades, ha marcado un poco mi mentalidad en muchos aspectos. El MBA también es una formación que yo considero que es una formación de por vida y que Está me claro, llevó... está claro, Jordi, que tu situación era bastante peculiar en el sentido que tenías tiempo, tenías un salario garantizado y además tenías ahorros, buenos ahorros que podías invertir en eso. Muchas veces los que hacen un MBA son estudiantes que hacen una grandísima inversión, 70, 80 mil euros en algunos casos, para hacer un MBA y que luego, pues sí, está bien los contactos y tal, pero si divides el número de contactos por, o sea, los 80.000 euros por el número de contactos, te salen caros los contactos o la Yo creo formación. Tienes toda la razón. Si haces un análisis financiero cortoplacista, no te va a salir a cuenta. Si piensas que es una formación de por vida, que ese elemento es de alguna forma estructural e inherente a la manera que vas a pensar y vas a actuar, eso entonces tiene más sentido, ¿no? Curioso porque hemos tenido opiniones de todo tipo en el podcast sobre este tema. Seguro que sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues aparte de un grupo de compañeros y un grupo de profesorado muy potente, a mí, por el solo hecho de haber conocido a José Antonio Segarra, pues no tiene precio. Es algo que... Cuando tienes el sombrero de inversor, ¿priorizas emprendedores que han hecho un MBA? No necesariamente. No es algo que... No es algo que para mí sea algo que marque... ¿Y No, como no, CEO, contratas gente con MBA prioritariamente? no necesariamente. Tampoco. Yo creo que a mí para la contratación, desde mi punto de vista, el patrón principal es la ambición de ser. Las ganas de ser, las ganas de crecer, las ganas de ir adelante. Para mí ese es un parámetro fundamental. Yo creo que a partir de aquí los skills técnicos, la verdad es que todos son aprendibles. No le veo Bien. más trabajo. Oye, Jordi, entonces, tú vendes la compañía y pasas de ser portfolio manager a manejar tu propio patrimonio en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, ¿Cómo inviertes? Porque claro, ya es distinto cuando estás recomendando a otro, o es dinero de otro, o ya pasa a ser tu dinero. ¿Sigues el mismo patrón, la misma tesis que anterior? Esto haríamos la frase que ¿no? En casa de herrero, cuchilla de palo, ¿no? Es un poco... Es decir, Ni tesis, ni... A ver, sí que intentas aplicar una cierta lógica, ¿no? De todo lo aprendido y afortunadamente, pues bueno, era un background que yo había adquirido y que más o menos sabía hacer. Sí, creas una cartera un poco también diversificada en base a un poco a lo que tú a nivel de riesgo te sientes cómodo. Yo insisto, no soy una persona que... A mí el mundo, al meterme en capital riesgo, fue un mundo que me costó mucho inicialmente, porque es que yo no entendía nada. Es decir, Difícil de entender, ¿eh? yo era un perfil de riesgo más bien moderado y aparte muy analítico y muy de una escuela clásica de investment banking, ¿no? Entonces, me encontraba en un mundo pues totalmente, pues mucho más aleatorio, mucho más, que había un seguido de parámetros que eran muy poco controlables, ¿no? Entonces, a mí personalmente yo tuve que tener una fase de desaprender mucho, porque era imposible que yo aprendiera ese mundo si no desaprendía todo lo que había adquirido, ¿no? Entonces, bien, yo aquí pues tuve la suerte en el propio máster de tener de profesor a Caviedes y Luis en este sentido pues inicialmente me ayudó mucho, entonces me comentaba siempre el primer año, los primeros 6 meses, no inviertes en nada. Y me decía, no, pero no se te ocurra. Y yo, bueno, vale, pues no hago nada. Y aparte, pues de conocer a mi compañero a Jordi Safón, que es de las personas que en fase SID considero que invierten mejor, ¿no? Entonces yo de ellos he aprendido muchísimo y bueno, y de varias gente que me voy fijando, ¿no? Entonces, explícanos un poco esto con Jordi Safón y Lánzame en general, ¿no? ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo te lanza este proyecto y qué es un Pledge Fund? Bueno, esto aparece de forma muy informal, básicamente pues
empieza siendo un grupo de amigos que empieza pues a ver oportunidades y un poco pues nada, juntamos un poco pues capital para hacer las primeras inversiones y poco a poco pues va traccionando en el sentido de que más gente se siente interesada y ese boca a boca pues se va generando. Aparte nosotros pues tenemos la gran suerte de que el primer proyecto que invertimos es Cantox, ¿no? Entonces, pues claro, ya es un caso de éxito muy notable de inicio, ¿no? Y eso pues genera pues una cierta credibilidad, ¿no? Entonces, nada, un poco, yo creo que a partir de 2014, la primera inversión que es Cantox se realiza en 2012, en 2014 yo creo que pues, nos empezamos a profesionalizar un poco y ya pues entre Jordi Safón y yo mismo pues ya entramos un poco a llevar más la gestión en este sentido. Y un poco pues ya entramos a definir más tesis y hacer un seguimiento participada más estricto y más controlado, ¿no? Intentaba aportar pues varios elementos, ¿no? Nosotros lo que podemos aportar más a la participada es visión financiera, claramente. Y un poco desde el inicio lo que hacemos es invertir, ayudar un poco en todo lo que son aspectos financieros, en lograr financiación pública para participadas nuestras, incentivos fiscales, abrir contactos de Venture Capital más a nivel internacional y un poco pues a aprender y a preparar las salidas en nuestro portafolio. Estos skills luego pues vemos que a nivel de mercado tienen sentido y es cuando a finales de 2016, principios del 17, creamos Advisor como empresa para ofrecer todos estos servicios al mercado, ¿no? ¿Sois la misma gente, la de Advisor y Lánzame? No, un poco, no, porque Advisor un poco en este sentido, el común denominador soy más yo. Un poco pues el equipo de Lánzame pues ha ido cogiendo pues otras vertientes, más en criptos o más en otros aspectos. Y yo pues a mí la parte de servicios ha sido mi background y a mí es lo que me hace más feliz. También nosotros tenemos una tesis un poco restringida, ¿no? Y el hecho de la consultora te permite tocar otra tipología de pyme también y emprendeduría, no tan invertible desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero también muy interesante, ¿no? Entonces, ha sido gratificante, el último año pues ha sido un año muy intenso de trabajo, hemos logrado más de 24 millones de financiación pública, con lo cual pues muy contentos en esa evolución y con un portafolio de clientes ya muy, muy chulo, ¿no? ¿Y el caso de Lánzame, o sea, no es un trabajo full time, Lánzame? Sí, es decir, ya hay un equipo muy dedicado en este sentido y entonces en mi caso, nosotros estamos divididos de forma un poco extraña, ¿no? Mi compañero lleva más el tema deal flow en fase seed y yo llevo más el tema del seguimiento de la participada con un equipo que me ayuda a hacer ese seguimiento, ¿no? Es un caso un poco atípico porque normalmente pues un fondo se organiza que pues una persona invierte o en un seguido de participadas y hace el seguimiento también. Pues en nuestro caso esa división ha tenido sentido por skills nuestros, ¿no? Yo soy Jordi es más una persona más abstracta de pensamiento y hace una gran labor en esa fase de inversión y yo soy quizá pues una persona más estructurada en el día a día, ¿no? Y eso lo hace más plausible para el seguimiento, ¿no? Pues un poco esa doble vertiente creo que la hemos gestionado bien en este aspecto. Porque un pledge fund, ¿de dónde sale el dinero? ¿Se va consiguiendo el dinero oportunidad a oportunidad? Si no tengo mal entendido. Básicamente, esta es la visión, ¿no? Es decir, un pledge fund es el equipo gestor o el equipo un poco más de lanza me pone una cantidad del ticket asociado a la operación. ¿Qué porcentaje puede ser? Entre un 15-20% de la operación, esto es lo más habitual, y a partir de aquí pues se suma de un seguido de inversores que tiene alrededor que operación por operación deciden realizar la operación. ¿Puede ser que nadie quiera invertir en una operación? Sí, podría pasar. Entonces no se cierra el deal. No se cierra el deal, afortunadamente esto no nos ha sucedido, pero sí que podría ser una posibilidad, ¿no? Es decir, es una opción, ¿no? Entonces, ¿Y cómo se financia este equipo? Tú has hablado de que hacéis un seguimiento de las participadas. Esto tiene un coste, ¿no? ¿Quién paga ese coste? Nosotros un poco tenemos unos costes de constitución de vehículo y luego no hay management fee en este caso y lo que sí que hay es
es una comisión de éxito, ¿vale? De salida de la participada. De esta forma es un poco como se ha financiado el proyecto. Un carry, sería un carry, ¿no? Una comisión de las plusvalías a partir de cierto retorno. Un poco, ahora estamos ya en proceso, estamos bueno, ahora estamos en esta incertidumbre que nos encontramos, pues estamos en proceso más regulatorio con CNMV para aprobarnos. También un poco pues tenemos la voluntad de ya crear gestora y ya ir a vehículos en este sentido más tradicionales. ¿Y el seguimiento? Eso es algo que invertís vosotros. Sí, correcto. Lo hacéis vosotros y Sí. esperáis tener un retorno a largo plazo. Así es, un poco, a ver, nosotros hemos observado a lo largo de los años que esto es un túnel, ¿no? Es un túnel que está muy bien comprar, pero compramos para vender, ¿no? Entonces, un poco que hemos observado algo muy interesante, ¿no? Que yo no me canso de repetir. Nosotros de nuestro portafolio, que es un portafolio bonito, es un portafolio realmente bonito, pues con casos como Cantox, como Novicap, como Lingo Kids, Wallmastery, 21 Buttons, Verse, Consentio, Streamloots, Genialis, es decir, son proyectos que realmente algunos de ellos han ido pues francamente bien. Pero hemos observado un patrón, es que en Serie A, en la fase de 3, 4, 5 millones de inversión, aparece un Venture Capital internacional. Y los proyectos que nos van francamente bien son proyectos que se produce este patrón. Entonces, eso nosotros, un poco por mi background en este sentido, en París y Londres, esos años vividos fuera, tuve claro que nosotros teníamos que ligar nuestro portafolio a lo que sería pues, el Venture Capital de fuera. Y desde ya hace años pues, iniciamos esa conexión, iniciamos esa liaison entre lo que serían pues, proyectos nuestros y inversores y Venture Capital de fuera. Nos hemos dado cuenta que el cap table es importante. Por ejemplo, vosotros en Factorial tenéis un cap table fantástico de Champions League. Entonces, claro, ¿eso qué sucede? Hombre, si sois un buen equipo emprendedor con un buen board inversor, hombre, la probabilidad de que las cosas vayan bien es mucho mayor. Encima, si ese board tiene pulmón financiero para acompañar a fases posteriores de tracción, en Serie B, Serie C, pues fantástico. Entonces ya esa labor de búsqueda de inversión es mucho más sencilla, ¿no? Y realmente pues nos pueden aportar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el cap table no es menor, es algo importante. ¿Cuáles han sido las salidas que habéis hecho hasta ahora? ¿Habéis conseguido salir de algún proyecto? Sí, nosotros hemos hecho 3 salidas en este sentido. Hemos salido de Lingo Kids, hemos salido de Geniali y hemos salido de Wallmastery, ¿vale? Entonces han sido 3 salidas que 3 exits que hemos realizado, ¿vale? ¿100% o parciales? 100% en estos casos, ¿vale? Secundarios. Secundarios, exacto. A ver, aquí es otra de las lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, en Europa, un poco en la visión de salir, no tenemos un Nasdaq, es muy difícil un IPO en Europa, no tenemos un IBEX 35 que compre tecnología o compre startups, entonces es complicado salir. Hay alguna operación de M&A que se puede salir, pero la mayor fórmula de salir es a través de secundarios. ¿Qué pasa? Que tú para salir, tú te tienes que crear el secundario. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues es bastante sentido común. Es decir, al emprendedor ayudarle a hacer la ronda. Es decir, tienes que activamente ponerte a hacer el fundraising con el emprendedor. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, es lógico y normal. Cuando un emprendedor tiene el primario cerrado, cuando ya tiene la ronda hecha... el dinero que va a la compañía. El dinero que va a la compañía para tirar adelante su business plan, ¿qué motivación tiene para seguir buscando inversión y dar salida a los inversores iniciales? Pues bueno, es una motivación menor y eso es de sentido común. ¿Por qué? Porque los procesos de fundraising son muy desgastantes. Entonces, decirle al emprendedor, pásate un mes más haciendo el roadshow para dar salida al secundario, para generar secundario y dar salida a los inversores iniciales, pues no tiene ganas. Entonces, la manera de generar este secundario es hacer tú el fundraising con el emprendedor. Entonces, generar más demanda que oferta que haya. Es decir, y que, oye, pues que si no, que hay más dinero, si una empresa está buscando 10 millones y en ese momento pues hay una demanda de 13,
pues hay 3 millones allá encima de la mesa que no pueden acceder a la empresa y eso sí que es una oportunidad para en este sentido pues generar el secundario y comprar a los inversores iniciales. Al final acabas siendo un héroe, ¿no? Porque dejas espacio para que puedan entrar otros, ¿no? Me imagino, por ejemplo, el caso de Lingo Kids, que no conozco a los emprendedores, pero sí a los fondos, ¿no? Que si no me equivoco son CAFAN y Holzbring Ventures, entre otros. Sí, ¿no? es entre canales, es JME y Holzbring. Canales también. Vale. Ah, vale, ok. En este caso, pues pasó esto. Hubo más gente que quería invertir que quería Cristóbal es ser emprendedor, ¿no? Sin duda, Cristóbal es de los mejores emprendedores que yo he conocido a nivel personal y bueno, pues un poco pues generó ese extra de secundario para vender. Nosotros, en cambio, ha habido proyectos pues que como Cantox que no hemos salido todavía, ¿no? Y estamos allá presentes y decidimos... o sea, así como tenéis una tesis de entrada, igual no tenéis una tesis de salida definida. Es una gran pregunta esta, es una pregunta espectacular. Algún día a mí me gustaría montar un curso de Business Angels, pero que explicara la tesis de desinversión, más que la tesis de inversión, ¿no? La tesis de desinversión, bueno, te tengo que ser sincero que hemos ido aprendiendo mucho y creo que ahora, pues poco a poco, vamos viendo parámetros, ¿no? de qué tenemos que hacer a la hora de desinvertir, pero sí, sin duda ha sido un aprendizaje y creo que poco a poco en este aspecto la hemos ido definiendo. Vale, oye, para acabar, porque me estoy alargando el tiempo que habitualmente dedicamos. Es que es muy interesante tu historia, Jordi. Por último, startups actualmente, en el momento actual, que necesitan financiación, que no tienen caja, ¿qué tienen que hacer? Sin Aparte duda... de rezar, los que puedan. Es lo que comentamos hace un momento, es un momento muy por azar. Mira, yo una cosa que me pregunto, ya no a nivel de gobiernos, me pregunto a mí mismo. Es decir, fíjate cómo es el ser humano, pero yo me lo pregunto a mí mismo. Es decir, ¿cómo es posible que yo no me haya planteado que esto nos iba a llegar aquí cuando lo veía en China por las noticias? Exacto. Pero es que yo a nivel personal... Todo el mundo. Pero yo no culpo a nadie, me culpo a mí. Y yo no lo veía. Es que... Peor en mi caso en particular, que tengo amigos en China que me lo contaban y decía, pero qué exagerados. Esta era mi reacción. Pero esto, ¿cómo nos va a pasar a nosotros? Como era todo de sentido común, ¿no? En un mundo globalizado que el virus iba a llegar, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente es una crítica que me hago. Yo tengo un amigo que hace 8 semanas, me llamó y me dice, voy a hacer un ERTE. Y yo digo, ¿por qué? Si te va muy bien la empresa. Y me dice, es que esto va a venir aquí. Y yo, ¿pero qué es decir? Y yo, sí, yo lo activo. Que por suerte no lo ha tenido que hacer porque ha hecho un pivotaje muy interesante. Pero un poco... de los pocos. Sí, la situación actual depende mucho de cómo te llega la caja en ese momento. Entonces, claro, si tienes oposición de caja fuerte, aguanta. Si no, a sufrir. A ver, vamos a suponer que ya no hemos hecho nada, ¿no? Y que estamos en esta situación donde hace falta caja. ¿Hay gobierno? ¿Hay ENISAs? ¿Hay algo? Sí, a ver, ¿Bancos? Sí. De hecho, estoy haciendo seminarios, no paro de hacer seminarios, hay webinars ahora se llaman webinars. No paro de hacer webinars intentando explicar, mañana tengo 2, intentando explicar toda esta situación. A ver, lo primero que hay que hacer es un plan de contingencia 6-9 meses. Coge el business plan de 2020, tíralo, y este es un año que es un año dedicado a la supervivencia, pura y duramente. Aguantar es un éxito. Entonces, eso para empezar, ¿no? Es decir, plan de contingencia, a frenar inversión, a contar que una ampliación de capital de una ronda ahora va a ser muy difícil, a contar que las ayudas del gobierno que han sacado a nivel de Consejo de Ministros son muy complicadas de obtener, porque lo que está haciendo estas líneas bancarias con aval está siendo un cachondeo esto. Es decir, básicamente pues, lo que están haciendo los bancos es cambiar su cartera de préstamos, están cancelando sus préstamos para coger préstamos que están avalados por el Estado, con lo cual... los bancos siempre se salvan, yo no sé cómo, pero ha sido más en España. No, ha sido increíble, ha sido un rescate más a la banca que a la PYME, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues aquí no contar con todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Cosas a hacer. Hombre, financiación pública, esperemos que ENISA pueda prorrogar los presupuestos generales del Estado rápido y abrir en abril. Esta es una posibilidad que se abre.
y que está allí. Cedeti ha hecho cosas interesantes en el sentido de que los Cedetis que se presentan ahora, pues no hay que avalar. Normalmente ese es un escollo y un problema. Ahora mismo, en ese periodo de emergencia, no es necesario aval. A nivel de Neotec van a abrir en breve, con lo cual esa es una subvención de Cedeti que para proyecto tecnológico está también encima de la mesa. Todo lo que son incentivos fiscales, en este sentido, pues bonificaciones de seguridad social por personal de I+D+I que con vosotros trabajamos, ¿no? Y que las tenéis activadas. Pues en este sentido, muy bien. Es decir, todo lo que sea ahorro en este aspecto, pues bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo, es decir, yo os diría que en una caída de ingreso y en una caída y en una ampliación de capital muy complicada, la solución aquí es, desafortunadamente, es una reducción de gasto radical. Y plantearnos, ya os digo, un año de cuchillo en la boca y supervivencia. Yo estuve 5 meses que yo creo que ni con ansiolíticos dormía, ¿no? O sea que lo pasé francamente mal y se pasa muy mal, y más cuando eres responsable de gente, ¿no? Yo ahora tengo 15 personas conmigo trabajando. Oye, mi función principal estos días yo me he sacado prácticamente todo el tema operativo de encima, y mi función principal es comunicar, mi función principal es dar transparencia, mi función principal es levantar ánimo, adelante, de esta vamos a salir seguro, Entonces, ahora no vemos la luz, pero no sabemos la longitud del túnel, pero hay luz. Entonces, saldremos seguro, y de las 2 crisis anteriores yo salí, pues de aquí saldremos también. O sea que eso, tenerlo claro. Pues oye, Jordi, después de este final alentador, esperemos, pues lo dejamos aquí. Te seguiremos invitando más adelante porque realmente es interesante lo que nos cuentas. Encantado. Y bueno, y muchas gracias por participar. A vosotros por la invitación, y ha sido una charla de lo más agradable, y estamos en contacto cuando queráis. Muy bien. Pues hasta la semana que viene. Muy bien. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!